Chiquillos, estamos de regreso. ¿Qué hora es, Filipina? A ver, serán las... Mira, 11:16 minutos. Se ha pasado volando la mañana y tenemos ahora a otros invitados que ustedes van a estar súper entretenidos con el tema que vamos a tocar hoy día. Así es que doy la bienvenida, como corresponde, a Tamara Fernández, directora de carrera Escuela de Construcción Área, Prevención de Riesgos, así como también viene hoy día el profe Alexis Olave, que es docente de prevención. ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente. Nosotros ya nos conocíamos, pues. Vine el año pasado a hablar de unos temas también de contingencia, no recuerdo. Ahora nuevamente vamos a estar con unos temas de contingencia bien entretenidos para poder compartir con todos los amigos que están en sus casas. Hoy día vamos a estar hablando acerca de lo que a usted le preocupa hoy día. Dicen que va a llover, que empieza a llover hoy por la noche. Bueno, nosotros hoy día vamos a hablar de las inundaciones y es por eso que los chiquillos del DUOC, ustedes saben que ellos siempre están ahí ayudándonos, apoyándonos para llevar la mejor información a todos ustedes que están en casa. Así que partamos conversando acerca de este tema que muchos preocupan. Fíjate que nosotros hemos estado dando dentro de los consejos más de dueña de casa, nosotros con Miriam, de la importancia de limpiar canaletas, la importancia de preocuparnos de sacar las hojas. Hay un sinfín de cosas que uno debiera hacer para después no tener problemas. Sin embargo, ustedes son los expertos, chiquillos. La primera pregunta que te quiero hacer: ¿cómo nos preparamos para enfrentar esto que se nos viene de las lluvias? Bueno, es súper importante que entender y que toda la gente sepa que Chile es un país de catástrofes y que es bastante movido en lo que es clima. Hay sol, hay lluvia, hay nieve, entre otras cosas. Entonces es súper importante que esto nosotros lo empecemos a incorporar como en el ADN de las personas respecto a cómo prepararnos ante las emergencias. Como sabemos, hoy día es probable la noche que empiece a llover y va a llover mañana todo el día. Y para ello es súper importante, primero que todo, como conversábamos en la mañana con el profesor Alexis, tener claridad si el sector donde yo vivo históricamente ha presentado inundaciones. Eso es súper importante porque yo ya tengo un antecedente y sé que acá podría suceder. ¿Y por qué recalco esto? Porque nosotros de repente vemos en la televisión o los diarios, no sé, siempre las mismas comunas son las que se inundan, las mismas casas, los mismos vecinos. Y eso es porque la gente no, como que pasa la lluvia y se olvida. Y después viene la lluvia de nuevo y vuelve lo mismo. O sea, el consejo que nosotros dábamos, que limpiaran canaletas, que sacaran las hojas, ¿está bien? Sí, no, en ese tema sí está bien. Por ejemplo, lo que tú decías, limpiar la canaleta, por ejemplo, si yo tengo un árbol en mi casa, la limpieza canaleta ya no lo podría hacer una vez al mes, tendría que ser ya semanalmente, porque constantemente en otoño van a seguir cayendo hojas. ¿Ya? Entonces eso en algún momento va a colapsar. Si yo digo, total, el mes pasado la limpié, ya no va a pasar nada, puede ser que las canaletas ya estén tapadas. Y eso va a hacer que caiga el agua directamente a mi patio y me pueda inundar. Aparte, por ejemplo, hay algunos patios de las casas que a lo mejor el maestro cuando hizo ese radier, quizás el desnivel está hacia adentro. Y ahí es donde las casas se empiezan a inundar. O sea, el desnivel tiene que quedar hacia afuera, ¿cierto? Más o menos en un 5% el desnivel. Bueno, cuando uno contrata a un maestro, hacenle recordar también que tiene que tener un desnivel el piso. Yo trabajo también en la área de construcción y nos han tocado maestros que una vez en una cocina hicieron un desnivel y quedó hacia adentro, al contrario del desagüe. Entonces eso también tiene que quedar claro cuando se hace el radier. En ese datito que tú nos estás dando, es importante que nosotros cuando tomamos un maestro le digamos, ¿cierto? Sin miedo, decir, maestro, ¿tiene algún desnivel para evitar inundaciones? Exacto. Es normal entonces cuando los maestros, uno nota, por ejemplo, yo tengo un ojo clínico así, ¿ya? Cuando algo está chueco. Si es que él lo dejó desnivelado es por algo. Sí, generalmente el desnivel, como te hablaba anteriormente, el desnivel es para el agua cuando caiga vaya hacia la calle. ¿Y las canaletas cómo las tienen que dejar puestas entonces? Las canaletas tienen también tener un pequeño desnivel hacia la que tiene la bajada de agua lluvia. ¿Y esa bajada de agua lluvia tiene que tener algo o solamente el hoyito basta? No. Tiene que tener, algunas casas le ponen estas cadenitas que se ve un poquito más estético, ¿cierto? Y eso generalmente baja ya sea al patio de la casa y este patio tiene el desnivel.
¿ya? O hay algunas que caen directamente a un desagüe. Ese desagüe también tiene que estar libre de hojas, destapado, ¿cierto? Porque si no, eso se va a llenar y se rebalsa y va a pasar exactamente lo mismo, que va a haber una inundación. Y ahora, esperemos que no pase, Sí. pero esperemos, o sea, pero ¿qué hacer en caso de una inundación? Ya, mira, aquí podemos hablar de varios tipos de inundaciones, porque a mí ya entrando un poco de agua ya me estoy inundando, ¿cierto? Mientras que los casos, por ejemplo, que hubieron ahora en Chañaral, ¿cierto? Que fueron más catastróficos, que ahí ya fueron básicamente aluviones, ¿cierto? Que cayeron Sí. con barro, piedra, arrastraron vehículos. Entonces tenemos que separar esas dos cosas. Primero, si yo voy a tener, si sé, como decía Tamara, históricamente en mi sector se inunda constantemente, porque ya sea que los colectores de aguas lluvias no funcionan bien, ¿cierto? Y esto va a hacer que el agua entre a mi casa, prepararme. Ya sé que voy a tener mi calle con agua, por lo tanto me voy a preparar y tener sacos con arena, ¿ya? Madera o quizás algún metal, cosas de desviar esta agua y ponerlo en las rejas, ¿cierto? Cosa que esta agua evitar o minimizar que la cantidad de agua que entre a mi hogar sea lo menor posible y me vaya a dañar mi enseres, ¿ya? Lo ideal siempre es estar preparado con estos elementos. Ahora, si llega a pasar un poquito más allá de lo que como pasó allá en Chañaral, hay que tener también, ojalá las autoridades sean proactivas, ¿cierto? En informar a la gente, mire, ¿sabes qué? Va a llover, vamos a tener una isoterma sobre los 3.500 metros, van a haber deslizamiento de tierra, es probable, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener albergues en casos de, ¿cierto? Cosa que la gente diga, ok, esto está pasando, ya se están viniendo algunos aludes, poder evacuar a estos albergues. Ahora, si no hay ningún albergue predicho por la autoridad, buscar sectores altos, ¿cierto? Ahora, yo creo que todos nosotros queremos que no llegar a tener A que ese dejar nuestras extremo, casas exacto. e irnos a un albergue. Pero nosotros, para prevenir o prever que nuestra casa no ingrese el barro, para las personas que nos están viendo en el norte, porque ahora también nos empezamos a ver en el Exacto. norte, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo lo pueden hacer para evitar que ingrese a sus casas el barro cuando vienen este tipo de catástrofes? Por eso, como les decía anteriormente, tener estos sacos de arena, ¿cierto? Ponerlo en las rejas, cosas de evitar que el agua y la arena absorber esta agua y desviarla, o pedazos de madera, lo que estoy hablando, planchas, ya planchas de madera o metal, cosas de desviar esta agua y que no entre. Y ahora, como ¿Y qué te decía, pasa ahí? Si es que no tenemos nosotros ni esos sacos ni esa madera. el agua, mira, el agua tiene tanta fuerza que a veces uno la mira como el agua que cae de la llave. Por ejemplo, si tú vas a cruzar o uno dice, mira, sabes que crucemos por acá donde viene un caudal de río, ¿cierto? Ya con 5 centímetros te podría botar. Bueno, por la con lo fuerza que le que tiene. pasa a Y uno aparte que viene cuando está en el mar. piedra. Una Exacto. ola te puede botar, o sea, y Exacto. esta otra agua que viene con gran fuerza. Las imágenes de la inundación anterior que sucedió en Copiapó. En Copiapó. ¿En Copiapó fue? Sí, en Copiapó. Nosotros veíamos como acarreaba maderas, Sí. acarreaba árboles. Exacto. Fue realmente Ya impactante ahí, la fuerza claro, de la naturaleza. Por eso, ahí lo único que nos queda es evacuar solamente, no nos queda otra opción. ¿Ya? Y ahí, en esa evacuación, ¿tú recomiendas que tengamos algún kit de emergencia? Sí. ¿Qué es lo que se sugiere? Sí, bueno, el kit de emergencia puede ser una mochila, no es necesario tener un maletín especial para eso. Puede ser una mochila establecida. Y ojalá los papás hagan participar a los niños en armado de este razón. kit. ¿Por qué? Porque los niños inconscientemente ellos están atentos a ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de sismo u otro tipo que tengamos que sacar este kit, le apuesto que son los niños los primeros que se acuerdan que hay que sacar eso. El papá a veces no se acuerda con los nervios de proteger a su familia, ¿cierto? De lo que va a pasar, a veces que se olvida, pero los niños son los primeros en sacar eso. O sea, hay que saber participar a los niños en esto. El kit, ¿qué básicamente tendría que tener el kit? Por ejemplo, linternas, ¿ya? Una radio para poder comunicar y tener las noticias de las pilas. Ahora, ojo, mira, hay radios que ahora están vendiendo, ¿ya? Que son en base a energía con un igual con manivela, ¿cierto? Y se les da energía y tú puedes alumbrar. Con dínamo. Con dínamo, perfectamente. Y esto incluso tienen radio, ¿ya? A veces no es necesario tener pilas.
¿Por qué? Porque hay veces que esto no pasa siempre. Yo creo que para el terremoto del 2010 todos se compraron linternas. Sí, yo creo que todos quedamos aperados. Desde ese tiempo ahora, ¿cuánto le he puesto que mucho? Esas linternas ya no tienen pila. O si tienen pila, están todas oxidadas por dentro. Entonces, claro, todos estos kits siempre hay que irlos renovando constantemente. Por ejemplo, el agua que uno va a tener, ¿cierto? Que ojalá sea envasada de esta agua mineral, porque si uno junta agua, ¿ya? Si es por mucho tiempo, esta agua en 3 días ya se empieza a echar a perder. Mientras que el agua envasada dura mucho tiempo más, ¿ya? Tener, por ejemplo, parchicuritas, ¿cierto? Vendaje, vendas elásticas por si alguien se torció un pie, ¿ya? Alimentos ojalá no perecibles enlatados, cosa que si esto se prolonga un poquito más hay algo para comer. Y eso básicamente sería este kit. Lo otro también importante es los documentos. Los documentos que uno tiene que sacar. Eso ojalá tenerlo en una bolsa plástica para que no se mojen con el agua, ¿ya? Y lo más entretenido de todo esto, que también es para los niños, es estas barritas de... ¿Cereal? No, que son fluorescentes, ¿Ya? que son químicas. Que incluso venden unas pulseritas que se ocupan para la fiesta electrónica generalmente. ¿Ya? ¿Y esas sirven ¿Ya? para...? Estos son para iluminar en la noche, ¿ya? En caso de que esta evacuación sea de noche, a los niños se les ponen estas pulseritas, ¿ya? Entonces, en caso de que el niño vaya un poco más allá, en la noche es oscuro, no tengo luz eléctrica, puede identificar dónde están ellos. Y los niños se entretienen mucho con esto. Porque esto iluminan, ¿cierto? Claro. Juegan. Entonces, por un momento se pueden olvidar de lo que está pasando. ¿También es bueno tener alimentos en esa mochilita? Sí, como decía, alimentos no perecibles, ojalá sean enlatados, porque a menos que la persona esté capacitada y tenga conocimiento en poder hacer fuego, ¿cierto? Y poder cocinar fuera de esto. Ahora, si ya no tiene ningún conocimiento y este fuego se le puede salir de control, es mejor tener enlatado. Bueno, hace un tiempo atrás nosotros entrevistamos a un caballero que él tenía todo un emprendimiento con este tipo de cosas y fíjate Sí. que tenía unas herramientas pequeñitas que era en caso de emergencia. Venden kit de emergencia. Y más económico que lo que uno encuentra en las tiendas comerciales más grandes. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser indicadores de una inundación? Dentro de los indicadores de inundación, primero que todo, hay que estar pendiente del clima, de cuánto es lo que va a llover. Porque si bien es cierto, el clima es estimativo y finalmente nos pueden decir, mira, puede que caigan unos 10 milímetros. Es siempre estimativo, porque caiga más o caiga menos, el tiempo es bastante impredecible. Cosas que tenemos que tener en consideración. Primero que todo, si yo no he limpiado las canaletas o el alrededor de mi casa de las hojas y de la basura, es muy probable que mi casa se inunde porque voy a tener todos los conductos que se llevan el agua obstruidos. Lo otro, cuando los desagües que están en las calles, no sé si alguna vez se han fijado que cuando uno va en la calle se ven como unas rejas. Sí. En medio de la calle, que uno dice, ¿para qué esta reja? Efectivamente, esos ductos lo que hacen es todo el agua que caiga en la calle se la lleva para evitar el tema de las inundaciones. El problema que existe es que eso por lo general siempre tiene basura. Siempre están tapados con basura, con desechos y cosas, entonces al estar obstruidos, cuando llegue el agua se empieza a posar. Entonces es súper importante que... Ese también es un deber municipal, digamos, que en los lugares limpien esos ductos para que no estén llenos de hojas ni de basura. Exactamente, y ahora es importante también que las personas que viven en el día a día en las calles, que tengan precauciones con el tema de no botar basura en las calles, porque finalmente, el municipio no se hizo cargo a lo mejor de limpiar o no alcanzó, y las personas botan la basura en estos desagües, porque en el fondo es como un socavón, entonces botan la basura y eso en algún momento se empieza a llenar. Entonces el llamado también es a que las personas, sobre todo ahora en invierno que hay hartas lluvias, estén pendientes de que las calles estén limpias, de no tirar basura, porque eso finalmente el agua la arrastra y va tapando los conductos y eso genera también el tema de la inundación. Lo otro que mencionó Alexis, que es súper importante... Y acá te voy a hacer un alcance. Mírenme, el otro día nos comentaba de que ella venía por Gran Avenida, ¿sí? Y estaban limpiando estos ductos y un poco más allá había un caballero del que limpia la
la calle, ¿La basura? no el que estaba limpiando claro. los ductos, y estaba echando, adivina dónde la basura. En los Como ductos. levantar debajo de la alfombra. Lo mismo le Es como dije dejar yo. debajo de la alfombra la tierra. Entonces, ahí también se requiere una supervisión en ciertos Exactamente. trabajos que se están realizando, porque al fin y al cabo esto es el bien para todos nosotros, o sea, tanto para los vehículos, las personas que se Exactamente. quedan aisladas, muchas de ellas. Acá tenemos cercano el paso a nivel del 40 más o menos de Claro. Gran Avenida, Exacto. que Que se siempre ha sido un gran tema. Ahora, sobre lo que tú decías, también es una toma de conciencia, por ejemplo, los mismos trabajadores, hacerle una toma de conciencia, decirle, mira, tú cuando barres la calle y echas la basura acá, Claro. esto nos perjudica a todos. Y cosa que él sepa, a lo mejor el caballero no sabe que eso es un Claro. colector de agua lluvia y sirve para eso. Quizás a lo mejor lo ve como basurero nomás. Entonces también es capacitar a Y al supervisar, personal. claro. Exactamente. Eso es súper importante, las personas que están acá limpiando. Efectivamente, yo creo que no todo el mundo sabe que ese es un colector de agua lluvia. Lo ven como una reja, una rejilla que está en el suelo que sepa alguien para qué sirve. Es Si para no, que caiga todo. no todos tenemos en el fondo la... La mayoría de las inundaciones de ciertos sectores Sí. puede ser producto de eso, que no están en las Sí. óptimas condiciones. Esto, Claro, porque cuando se construye acá en Chile, cuando se reparan las calles, etcétera, como hablaba Alexis, todo tiene que tener una pendiente. Y por eso las calles uno dice, ay, que está de desnivelado. Efectivamente, todas las calles tienen una pendiente, donde el centro es la punta y caen hacia los costados. Esto justamente para prevenir que se saturen de agua y que Mira, en qué definitiva buena pueda, enseñanza esa. que en definitiva pueda, si hay lluvia, fluir. Y cae a obviamente estos cada sumideros. cada cierta Ahora. cantidad de metros están estos colectores de agua que van reteniendo. Ahora, ojo con esto, todos estos colectores de agua lluvia ¿Ya? tienen cierta capacidad de metros cúbicos Claro. para que caiga agua. Por lo tanto, si el de la calle de más arriba está tapado, esa agua va a fluir hacia otro sector. Entonces, por ejemplo, el 40 de Gran Avenida, ¿Ya? a lo mejor las calles de arriba tienen colectores de agua lluvia, a lo mejor están tapados y toda esa agua llega a parar al 40 Gran Avenida. Entonces los ductos no son perfecto. capaces de absorber toda esa agua y se empieza a acumular. y es por eso la importancia de tenerlos todos limpios, o sea, no es que limpien algún sector. Claro, también poner como ciudadano, poner de parte de nosotros, de decir, ok, este papel me lo guardo en el bolsillo y lo boto llegando a mi casa. Bueno, eso debiera hacerlo todo el mundo, debiera. Exacto. Pero fíjate que a mí me ha llamado mucho más la atención y hay tirón de oreja para muchos adultos que he visto a niños Sí. que sí se guardan el papel en el bolsillo y viene un papá cuando uno va manejando a uno de verdad que le llega a dar ganas de adelantar ese vehículo y retar a la persona y tiran las cosas por la ventana de los vehículos para afuera y son más adultos, fíjate, que Sí, niños. sí. Hay un tirón de oreja gigantesco porque eso también al final se va a estas rejillas que vemos en las calles. Exacto. Exactamente. Si no son solamente hojas, también es cualquier tipo Mugre, de basura. basura. Claro, y además cuando llueve, como decíamos, el agua tiene mucha fuerza y arrastra. Entonces se empieza a juntar y finalmente, bueno, es cosa de ver en el norte, después de todo lo que arrastró, cómo están las calles de sucias. Por eso es importante también estar pendiente de lo que digan los meteorólogos respecto al tema de la isoterma. Todos sabemos que cuando la isoterma es una línea imaginaria que está en la cordillera, que es como, podríamos decir, hasta donde llega la nieve. Esa es la isoterma, que es una línea imaginaria. Cuando esa isoterma está sobre los 3.500 metros de altura, significa que va a nevar en altura. Y si llueve bajo, todo el agua va a arrastrar sedimentos. Por eso es importante que la isoterma Eso es esté, peligroso. claro, esté baja o normal para que se congele el agua que caiga. Entonces así, todo lo que arrastre va a tener un tope natural. No sé si me explico. La misma nieve, o al congelarse el agua, va a paralizar los sedimentos y va a congelar la tierra. No, ya no van a arrastrar. En cambio, si la isoterma está sobre los 3.500, va a arrastrar todo. Y que fue lo que pasó hace... ¿En Chañaral? No, ahora hace poco en Santiago, cuando empezó a llover arriba, no sé, fue en febrero, si mal no recuerdo. Sí, sí. Sí, en el cajón del En el Maipo, cajón exacto. del Maipo, exactamente, Eso es que lo que empezó a más llover sufren. y empezó a arrastrar agua. Claro, fue justamente por eso, porque la isoterma estaba muy alta, entonces ahí empieza a arrastrar. Por eso es importante mantenerse informado y estar pendiente de lo que digan los meteorólogos para saber cómo se maneja esta isoterma, porque finalmente es ella la que manda para saber qué tan inundado va a quedar una ciudad. Tamara, ¿y qué pasa? Porque estas cosas uno dice, ay, pero sucedió de pronto, Sí. Claro. no alcancé a escapar ni nada. Yo creo que uno
¿tienen alguna manera quizás de decir, puede que pase algo? ¿En qué minuto yo tengo que estar alerta de que pueda venir algún desastre natural de esa envergadura? Bueno, por ejemplo, lo que pasó en el norte. Durante la semana dijeron, no queremos en el fondo generar pánico, sin embargo, va a llover bastante, la gente que se prepare. Entonces ya cuando a mí me están dando indicios, de eso, yo digo ya, ok, tengo que tener mi kit, tengo que estar preparado en caso de cualquier cosa. Siempre cuando las autoridades dicen prepárense, es mejor hacerlo. Claro, hacerlo, aunque a mí me demanden, que es lo mismo que sucedió, por ejemplo, ahora con el sismo que hubo, que dieron alerta de evacuación, supongamos, en Valparaíso. Y la gente escapó y después dicen, ay, ¿para qué me hicieron escapar si no iba a pasar nada? ¿Y si pasa? Es que ese es el asunto. ¿Y si pasa? La naturaleza es impredecible. Nosotros no podemos decir sí, ahora viene, porque de repente, no sé, lo mismo que estábamos hablando de las lluvias. La nube dice que va a caer 1 milímetro por metro cuadrado. 1 milímetro no es nada, pero resulta que llegó un viento que no estaba pronosticado y se posó otra nube encima y caen 20 o 100. Entonces, el clima, la naturaleza es bastante súper difícil de predecir. Por lo tanto, cuando nosotros los expertos nos dicen, miren, por precaución evacuemos, por precaución prepárense, hay que estar alerta y mantener todos estos kits que nosotros estamos más preparados para lo que son terremotos, por ser un país sísmico, a este tipo de desastres naturales como los aluviones. Eso siento yo, o sea, es mi opinión personal. Yo cuando veo que hay familias que pierden absolutamente todo por un aluvión, y tú dices, pero ¿cómo no construyen en otro lado? ¿Pero cómo no abandonaron el lugar? Son cosas impredecibles. Mira, yo estuve cuando era hace tiempo atrás, cuando era más joven, en el aluvión de Antofagasta. ¿Ya? Eso fue, pero terrible. Fue en la noche, en la madrugada, donde nadie estaba preparado. A la gente las pilló en pijama en las casas. Entonces fue algo que nadie se esperó en el momento. Y más en la noche, que no tienes cómo escuchar noticias. Exacto. Todos estaban durmiendo. Entonces son cosas que pasan y uno dice, pero ¿por qué no hice algo? Lamentablemente no se pudo hacer nada en ese momento. No alcanza. Es como el terremoto llega y pasa. Claro. No me avisa, entonces por lo tanto yo no estoy preparado para hacer ciertas cosas, ¿cierto? Pero sí puedo tener un plan de contingencia para, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una inundación o en un sismo, en una catástrofe cualquiera, pasa en el día y están mis hijos en el colegio? Y yo estoy trabajando, o mi marido o mi señora están también trabajando. ¿Qué hacemos? Entonces ahí se arma un plan de contingencia. Ok, veamos un punto de reunión. ¿Cuál va a ser el punto de reunión? El colegio de los niños. Claro. Ustedes niños nos esperan ahí, nosotros vamos a llegar. Esos temas hay que conversarlos. Exacto, hay que conversarlos como familia. Entonces y los niños saber que tienen que estar en algún lugar. O sea, nosotros vamos a esperar a nuestros papás acá porque ellos van a venir. Y los papás se trasladan de una u otra forma y llegar a ese lugar. Porque si no hay nada de eso, los niños no saben si irse para la casa o no. Claro. Los papás no saben si ir a buscar a los niños. Entonces así podemos estar todos. Entonces ese consejo es sumamente bueno y quedo fascinada con ese datito que nos estás dando, porque así las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana o los que nos están viendo a la hora de almuerzo van a saber que son temas importantes de ahora. Aproveche de tocarlo los que lo están viendo en la hora de almuerzo. Así que muchas gracias a Tamara, muchas gracias a Alexis. Datito que es relacionado a lo mismo con respecto a las inundaciones. Ojo con el tema de la electricidad. Si a nosotros nos piden que tengamos que evacuar, antes se demora un segundo, hay que cortar el gas y la luz. ¿Por qué razón? Porque si llega esto y hay fugas, podría generarse una explosión, las mismas personas cuando vuelvan a la casa se podrían electrocutar. Entonces, cuando las personas vuelvan, como consejo general, revisar con una linterna, primero que todo, no encender luz, fuego ni nada. Revisar, sea por sismo o por inundación o lo que sea, revisar con linternas. Una vez que yo me cerciore que la casa está en orden, recién volver a dar la luz porque puede electrocutarse alguien. Y lo otro es el tema de los agentes biológicos. Por favor, la gente, desinfectar toda la casa antes de cocinar, porque como ya sabemos, esto arrastra muchos tóxicos, no es barro, es químicos, pueden ser desechos humanos y un montón de cosas. Agua servida, entonces es súper importante que las personas desinfecten antes de cocinar.
Muy bien. Entonces con eso ya quedamos pero clarísimo. Gracias Tamara, gracias Muchas Alexis. gracias. Estuvo re buena la conversación. Quedamos con gusto a poco, pero de lo bueno poco. Sí, Así ¿cierto? es. Así que volveremos a hablar volveremos en otra prontamente. oportunidad. Así que muchas gracias a estos amigos de Duoc que siempre nos acompañan los días miércoles. Ahora nos vamos a ir a una pequeñita pausa comercial y ya volvemos con mucho más. Juntos se pasa mejor. El dato de este momento es Winsoft. El colegio no tiene por qué ser aburrido si puede ser salvaje. Pide en el colegio de tus hijos que realicen una salida pedagógica a Winsoft, la sala de clases al aire libre más grande de Chile. Contamos con visitas libres o guiadas y también con material educativo para que su aprendizaje de los animales y su conservación sea realmente significativo y continúen su aventura en la sala de clases junto a sus compañeros. Además, estas visitas tienen precios rebajados para todos los colegios y todo el contenido aprendido en ellas se rige de acuerdo al currículum del Ministerio de Educación para cada nivel. Recuerda solicitar al colegio de tu hijo una salida pedagógica como curso a Winsoft. Revisa más información sobre nuestro programa educativo en www.winsoft.cl. Winsoft, tienes que vivirlo.